Damos la bienvenida a las personas que nos acompañan en esta mañana. Vamos a estudiar un poco acerca de la palabra de Dios, qué es lo que Dios ha dicho. La Biblia contiene muchas historias, muchos milagros, tanto como en el Antiguo Testamento, igual que en el Nuevo Testamento. Y en esta ocasión vamos a estudiar en el Antiguo Testamento. Una de las historias más ridiculizadas del Antiguo Testamento es la historia de Jonás. One of the most ridiculed stories that people have made is about the story of Jonah. La historia de Jonás, ¿por qué es una de las historias más ridiculizadas por el mundo incrédulo? Es porque contiene un milagro. La historia de Jonás contiene un milagro. ¿Cómo es que un hombre puede ser tragado por un pez, vivir dentro del vientre de ese pez por 3 días y 3 noches, ser vomitado en tierra para que esa persona viva y cuente lo que le pasó? Dice el mundo incrédulo, eso es imposible, esa es una imposibilidad. Se han buscado documentales de peces grandes que tal vez se hayan tragado a alguna persona. Y que la persona cuente de esa experiencia. Se han hecho muchos documentales para ver si esto es algo aún posible. La Biblia nos enseña que nada es imposible para Dios. There's nothing impossible for God. ¿Quién era Jonás? Jonás fue un profeta de Dios. En el tiempo del imperio de Asiria, más adelante vamos a hablar un poquito de este imperio. En los tiempos de Asiria, Jonás, profeta de Dios. Los profetas de Dios eran personas escogidas por Dios para ir y anunciar lo que Dios iba a hacer con ese pueblo, con esa nación. Y en este caso en particular, Jonás, siendo profeta de Dios, Dios le iba a dar una tarea bien específica, y es lo que queremos ver en esta lección. Ahí en Jonás, si tenemos la Biblia a la mano, el libro de Jonás contiene 4 capítulos, es muy corto. En el verso 9, cuando Jonás está introduciendo con las personas que iban ahí en el barco con él dice en el verso 9, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Así es que este hombre, este profeta de Dios, un hombre que conocía quién era Dios, conocía el poder de Dios. Jonás basa el poder de Dios en ese ser que crió
el cielo o el mar y la tierra. A ese Dios yo soy el que temo. Salmo 33, 6, si lo tienen ahí a la mano, dice el salmista en el capítulo 33 y el verso 6, Psalm 33, 6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Por la palabra del Señor. Y si vemos si empezamos al principio de Génesis, ahí vemos cuando Moisés escribe acerca de la creación de Dios. Que Dios dijo, y Dios dijo y se hizo esto, Dios dijo y se hizo lo otro. Nos ponemos a pensar en ese gran poder de Dios, con únicamente decir y se hizo lo que Dios dijo. Y aquí el salmista lo vuelve a enfatizar. Hablábamos en la clase de Génesis, se menciona un poco acerca del milagro que Dios hizo en Sara, cuando Dios le promete a Abraham y a Sara que ella iba a tener un hijo. Sara ya entrada en edad, casi de 90 años. Y ahí en Génesis 18, noten lo que le dice Dios a Abraham en el verso 14. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo, al año próximo, y Sara tendrá un hijo. El poder de Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? Así que las personas que dicen que este milagro que ocurrió en la historia de Jonás, los que dicen que es algo imposible, simplemente no conocen el poder de Dios. Vamos ahí a Mateo, no lo tengo aquí en el PowerPoint. Vamos ahí a Mateo, el capítulo 12. Porque Jesús aclara este punto en el verso 38. Mateo 12, 38. Cristo habla exactamente de este evento, un evento que ocurrió Entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Respondió y les dijo: Una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta. ¿Cuál fue la señal de Jonás el profeta? Verso 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino, algunas versiones usan la frase gran pez. Hay varias traducciones. Esta que tengo yo dice monstruo marino. Así como Jonás estuvo en el vientre de este gran pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Verso 41. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás.
y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Así como Jonás estuvo en el vientre de este gran pez, una historia real, literal, dice Jesús, así va a estar el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Literal. Jesús iba a morir y al tercer día Él iba a resucitar. Es lo que está enseñando aquí Jesús. Jeremías contesta esta pregunta en Jeremías 32, en el verso 17. ¿Hay algo imposible para Dios? Ah, Señor Dios, aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. ¿En qué se basa Jeremías? De que nada es imposible para Dios. Él se basa en la creación de Dios. Tú hiciste los cielos y la tierra. Si Dios crió los cielos y la tierra, todo lo que existe en la tierra, dice Jeremías, entonces nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Cuando Jesucristo confronta a los saduceos en Mateo 22, en el verso 29, los saduceos, aquel grupo de personas que negaban o no creían en la resurrección de los muertos, y le hacen varias preguntas a Jesucristo para atraparlo. Jesús en el verso 29, ¿qué les dice? Estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Y ese es el problema de hoy en día. La gente no quiere entender la Escritura. Lo que Dios ha escrito, la gente no lo quiere entender. Y mucho menos el poder de Dios. Podemos buscar el pez más grande en cualquier mar, como las personas que han buscado documentales para ver si es cierto o no. Podemos buscar el pez más grande, la ballena más grande, para ver si esto es posible. Y estoy seguro que no se va a encontrar ese pez. ¿Por qué? Dice el verso 17 del primer capítulo de Jonás. Porque Dios preparó un gran pez que se tragara a Jonás. No se va a encontrar ningún documental, no vamos a encontrar ningún pez grande para ver si esto es posible, o meter un hombre adentro de un pez vivo para ver si sobrevive esa persona. No lo vamos a encontrar. Porque Dios preparó específicamente para esta ocasión este gran pez. Algunas traducciones usan, parece que hay algunas que usan la palabra ballena, monstruo marino, ustedes escojan cómo le quieran llamar, pero Dios lo preparó de antemano para esta ocasión en específico.
Jonás aprendió varias lecciones muy difíciles. Y es lo que queremos ver en esta lección. Vamos a ver 4 lecciones que nos enseña el libro de Jonás. Hay muchas más. Jonás está lleno de muchas lecciones que podemos aprender. Pero vamos a ver 4 de ellas. La primera, la más obvia que vemos es de que es imposible huir de la presencia de Dios. Eso es imposible para cualquier persona. ¿Cuál fue la comisión para Jonás? ¿Cuál fue el mandamiento que Dios le dio a Jonás? Le dijo Dios a Jonás: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. ¿Qué hizo Jonás? Dice el verso 2. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis. Jonás estaba viviendo aquí está Israel, en esta tirita aquí. Ahí estaba Israel. Dios le dice: ve a Nínive y predica a esta gran ciudad. De ahí donde estaba Jonás, únicamente eran 550 millas a Nínive. ¿Qué dice la Biblia? Jonás se levantó para huir a Tarsis. Tarsis estaba a 2500 millas de Jopa. 2500 millas. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jonás? ¿Qué dice la Escritura? Dice: Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Qué estaba pensando Jonás? Dios le había dicho que se levantara y fuera a predicarles a los ninevitas. Jonás huye a Tarsis. ¿Cuál fue la razón? La razón es de que Jonás no tenía o no quería tener nada que ver con Nínive. Y él decide irse lo más lejos. Ese es el mar Mediterráneo. Él decide irse lo más lejos posible para huir de la presencia de Dios. Y lo que estaba pensando Jonás es que si yo me voy lejos, entre más lejos me vaya, entonces Dios se va a olvidar de mí. Dios va a escoger a otra persona para que haga este trabajo. Lejos de la presencia de Dios. Y ahí es donde todos conocemos la historia de Jonás. Se sube a un barco en Jopa que va rumbo a Tarsis. Dios manda una tormenta en el mar. Los que van en el barco echan fuera a Jonás, lo avientan al mar. Se lo come o se lo traga un pez por 3 días y 3 noches dentro de ese gran pez. No sabemos dónde, en qué lugar ocurrió eso, pero 3 días y 3 noches el pez lo lleva hasta lo más profundo del mar. Jonás lo explica en el capítulo 2, no tenemos tiempo para leer todo esto, pero 3 días y 3 noches hasta lo más profundo del mar. Después lo vomita en tierra a Jonás y lo vuelve a traer
para su tierra de Israel. Es imposible huir de la presencia de Dios. El Salmo 139, David lo explica un poco mejor. Volteen conmigo ahí al Salmo 139. Del rey David. Hablando todo este capítulo, David habla de los atributos de Dios, como Dios es omnisciente, sabe todo, omnipresente, Él está en todo lugar, omnipotente, el Todopoderoso. Pero David lo explica en el verso, empezando en el verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Qué quería hacer Jonás? Él quería huir de la presencia de Dios. Dice David, no, eso no es posible. Si subo a los cielos, es decir, si me voy para arriba, si voy para arriba todo lo que puedo dar, he aquí, ahí estás tú. En el verso 8, la siguiente frase, si en el Seol, la palabra Seol es una palabra hebrea para referirse a la tumba. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. O sea, si me voy para abajo lo más que pueda, David dice, ahí vas a estar tú. No hay ningún lugar donde la persona pueda escaparse de la presencia de Dios. Y muchas personas quieren huir de la presencia de Dios. Muchas personas se van lejos para no tener nada que ver con las cosas de Dios. Aún se ve mucho esto en los jóvenes que se van a la escuela lejos. Se olvidan de las cosas de Dios. Quieren huir de la presencia de Dios. Es imposible huir de la presencia de Dios, así como lo descubrió Jonás. Número 2. Es imposible cambiar los mandamientos de Dios. Es vomitado Jonás del pez. En el verso 1 vimos la comisión que Dios le dio. Ve a esa gran ciudad y proclama contra ella. Dios devuelve a Jonás por medio del pez. Y tal vez Jonás está pensando que Dios se olvidó de ese mandamiento de ir a predicar a Nínive. Pero Jonás 3, ¿qué dice? Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás estaba esperando que Dios cambiara su mandamiento. Ve otra vez, Jonás. Ve la segunda vez. Lo vamos a intentar de nuevo. Y Jonás nos revela por qué huyó de Dios la primera vez. En el capítulo 4 y el verso 2. Y oró al Señor y dijo, Señor,
¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente, un Dios compasivo, lento para la ira, rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Jonás huyó de la presencia de Dios porque Jonás sabía que Dios era un Dios compasivo, que era un Dios misericordioso. ¿Pero por qué? ¿Por qué estaba en desacuerdo Jonás con el mandamiento de Dios? El mandamiento de Dios no era difícil. Jonás era profeta de Dios, él sabía cómo hablar a la gente. Sabía cómo advertir a la gente, eso no era lo difícil. El problema aquí era que Jonás no estuvo de acuerdo en el mandamiento de Dios de ir a esa gran ciudad, a Nínive. No estuvo de acuerdo y por eso huyó de la presencia de Dios. Y todo, si leemos en detalle los 4 capítulos, vemos que todos estos 4 capítulos vemos el desacuerdo, la contradicción de Jonás contra el mandamiento de Dios. Ve a Nínive, predica contra esa gran ciudad el mensaje que yo te diré. Asiria, como vimos en el mapa, Asiria fue la capital, o Nínive más bien. Nínive fue la capital de Asiria, el imperio que controlaba el mundo en ese tiempo. Nínive era la capital. Dice la historia que los asirios eran personas muy malas, muy crueles. Buscaban sangre. Jonás quería proteger a su nación de Israel. Venía a Siria conquistando muchas naciones y ya se estaban acercando a Israel. Y Jonás detestaba la idea de que Dios tuviera misericordia de una nación tan mala, tan perversa. Y Jonás no estuvo de acuerdo con los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que hacemos o hace la gente hoy en día? Quiere cambiar los mandamientos de Dios. El plan de salvación. Muy sencillo el plan de salvación. Queremos cambiar cómo Dios ha establecido su plan de salvación. De oír el evangelio predicado, creerlo, arrepentirse, bautizarse, confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Todo mundo cambia ese plan de salvación. Cambian los mandamientos de Dios. Es imposible cambiar los mandamientos de Dios y Jonás aprendió otra lección muy difícil. Es imposible escapar la ira de Dios.
Es imposible escapar la ira de Dios. Levántate, Jonás, ve a Nínive, a la gran ciudad, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás va la segunda vez, el segundo intento, en el verso 3. Jonás va a esa gran ciudad, la recorre por 3 días predicándoles a los ninevitas que se tenían que arrepentir de su maldad. Comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada, será destruida. Este fue el mensaje de Dios para Jonás. Yo voy a destruir a esta gran ciudad en 40 días si acaso no se arrepienten de su maldad. Va Jonás y predica. Y los hombres, dice el verso 5, y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¿Qué hicieron los ninevitas? Hicieron obras de arrepentimiento. Desde el más grande hasta el más pequeño, dice la Biblia. Desde el rey hasta sus siervos, aún hasta los animales participaron de esto de silicio, que se cubrían de silicio. Hasta los animales los cubrieron de silicio. Ayunaron mostrando ellos obras de arrepentimiento. Todos se arrepintieron. Después vemos más adelante cuántas personas había en esta ciudad. Pero Dios había dicho que Él los iba a destruir si no se arrepentían de su maldad. Es imposible escapar la ira de Dios sin arrepentimiento. Mateo 12, el verso 41. ¿Se acuerdan lo que Jesús les dijo a los fariseos y a los escribas? ¿Qué les dijo Jesús? Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán. Porque ellos, dice Cristo, ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Cristo está narrando esta historia verídica. Ellos se arrepintieron. Romanos 1 y el verso 18. Dice el apóstol Pablo a los romanos: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Dios va a castigar a toda persona que no se arrepiente de su maldad. La ira de Dios va a venir sobre cualquier persona que no se arrepiente de su maldad.
Cuando el apóstol Pablo llega a la ciudad de Atenas en Hechos 17, Dios ahora manda que todo hombre se arrepienta. Esa fue la predicación del apóstol Pablo. Y es el mensaje de toda la Biblia, desde el principio hasta el final. Este es el mensaje principal de toda la Biblia, de que Dios quiere que toda persona se arrepienta de su maldad y se vuelva a Él. Cuando Pedro acusa a los judíos de matar al autor de eterna salvación, ¿qué haremos? Le preguntan a Pedro. ¿Qué es lo primerito que les dice el apóstol Pedro? La primera palabra que les dice. ¿Qué haremos? Hechos 2:38. Arrepentíos. Primero. Arrepentíos de sus pecados. Ya después de que se arrepientan, entonces tienen que lavar sus pecados en agua por medio del bautismo y Dios los acepta. Y como vemos con esta gran ciudad, Dios la iba a destruir si no se arrepentía. Y vemos que esta ciudad se arrepintió con la predicación de Jonás. Acuérdense que Jonás no estuvo de acuerdo en ir. Él fue, pero no estuvo de acuerdo en que Dios los iba a perdonar. Y Dios les perdonó. Dios perdonó a esta gran ciudad perversa, malvada, cruel. Los perdonó porque se arrepintieron desde el mayor hasta el menor. Y la última cosa que queremos ver es de que es imposible cambiar la mente de Dios a nuestro modo de pensar. Y muchas veces queremos cambiar la mente de Dios a nuestras propias mentes. Y es lo que quiso hacer Jonás. Y es lo que queremos ver en los minutos que nos quedan. Volviendo a Jonás en el capítulo 4 y en el verso 5, sale Jonás ahora, ya va y predica, se arrepiente la ciudad. En el verso 5 dice, salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Ahí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra hasta ver qué sucedería con la ciudad. Se arrepiente Nínive. Jonás todavía no lo puede creer. Todavía está pensando Jonás que Dios va a destruir esta ciudad. Se sube a un lugar alto para ver lo que le va a suceder a esta ciudad. Él en su mente está esperando que Dios los destruyera. Se sienta para ver qué iba a pasar con esta ciudad. Le empieza a calar el sol. Dice el verso 6, el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que le hiciera sombra sobre su cabeza. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Dios hasta eso le ayudó a Jonás en darle sombra ahí donde estaba. Pero después manda Dios un gusano para destruir esta planta. Dios preparó en el verso 7 un gusano para atacar la planta que le daba la sombra a Jonás. La planta se seca y ahí está Jonás sentado como un niño
decimos haciendo, un niño chiquito haciendo pucheros, enojado, haciendo pucheros porque se le acabó la sombra. Dice el verso 8, y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solano. El sol hirió la cabeza de Jonás y él desfallecía y deseaba con toda su alma morir, diciendo: mejor me es la muerte que la vida. Estaba tan enojado Jonás porque Dios le había quitado la sombra, se enojó aún más, que él deseaba la muerte en ese momento. Prefirió morir en ese instante. Aquí está un profeta de Dios que logra que toda una ciudad se arrepienta por medio de su predicación. Logra que se arrepienta toda esa ciudad. Y ahora aquí está Jonás enojado, preocupado por la pérdida de una planta que le estaba dando sombra. Y le dice Dios, ¿qué es lo que le dice Dios? El verso 9. Jonás, ¿tienes razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió: tengo razón para enojarme hasta la muerte. Dijo el Señor: tú te apiedaste de la planta por la que no trabajaste, ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiedarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas. Jonás fue y le predicó a más de 120,000 personas que se arrepintieron de su maldad. No soy yo el que le está enseñando Dios a Jonás, que él es el Dios, no es el Dios de Israel. Dios es el Dios de todo el mundo. Dios es Dios de toda persona. Y en este caso le está enseñando a Jonás que no es el Dios de Israel únicamente. No he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Dios protegió a más de 120,000 personas por su arrepentimiento. Aún hasta los animales se protegieron de la ira de Dios. Y lo interesante aquí, lo más interesante en esta historia de Jonás es que ahí termina la historia de Jonás. Ahí termina. Ya no sabemos nada más de Jonás. ¿Qué le pasó? Se arrepintió Jonás de sus pensamientos. La Biblia no nos dice nada de este tema. Aquí se termina y no se habla más. Pero eso no es lo importante. Lo importante es de que nosotros entendamos las enseñanzas de la Escritura. Dijo Pablo a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Si es que las personas que no creen en los milagros que se encuentran en la Biblia,
¿Qué dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a los saduceos? No comprenden la verdad y no conocen el poder de Dios. El poder de Dios. Romanos 1:16, ya para terminar. Vamos a leer ese pasaje. ¿Qué tan grande es este poder de Dios? Ya todos lo sabemos de memoria. Pasaje muy conocido. ¿Qué dijo Pablo? No me avergüenzo del Evangelio porque es que poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente, también del griego. La palabra que fue predicada por Jonás fue el poder de Dios por el cual los ninivitas se salvaron. Y es el mismo poder que nos salva a cada uno de nosotros hoy en día. El Evangelio, las buenas nuevas que Dios nos ha dejado en la Escritura. Ese es el poder de Dios, porque nos lleva a la salvación, que es lo más importante para cada uno de nosotros en cualquier tiempo de nuestros días, en cualquier momento. Esto es lo más importante que Dios ofrece, su salvación. Y esas son las lecciones que aprendemos de Jonás. Son las lecciones que Jonás aprendió, lecciones muy difíciles para él. Y las aplicamos a nosotros hoy en día. Gracias por la atención y vamos a cantar un himno de invitación. Que pase Omar para dirigirnos con el himno.